El teletrabajo nunca llegó para quedarse, al menos en muchos lugares. No es que lo diga yo, es una realidad, y vamos a hablar de ello en este episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, hace unas semanas publiqué un libro que se llama El final del teletrabajo. Y he tenido múltiples comentarios acerca de ello. ¿Por qué? Porque después de haber escrito un libro que se llamaba El teletrabajo sí es posible, teletrabajar desde el pueblo, y haber tratado el tema en múltiples artículos, conferencias, talleres, etc., pues parece todavía que no se entiende del todo bien que esto del teletrabajo es algo que está por delante de lo que pensemos. Es decir, ¿cómo es posible que alguien diga que el teletrabajo sí es posible y unos meses más tarde diga que está aquí el final del teletrabajo? Bueno, para empezar, no lo digo yo. Para empezar, esto del final del teletrabajo se refuerza no solamente con lo que vemos día a día, sino con que hace también unas semanas pues una de las grandes consultoras ha editado su informe anual y en el cual se incluye una encuesta a múltiples CEOs de empresas, en este caso que tienen la actividad en España, y el 78% de esos CEO han contestado que en menos de 3 años el teletrabajo habrá desaparecido completamente de sus empresas. Claro, estamos hablando del 78%, no estamos diciendo que 1 de cada 5, 1 de cada 10, ni siquiera la mitad. Estamos bastante por encima de ese ratio del 50%. Estamos más cerca del 80% que del 50%, mucho más cerca, de hecho. Y es la realidad. La realidad es que el teletrabajo tendrá o no tendrá auge en función de múltiples factores. Y no es solamente una cuestión de opinión. Verás, a raíz de la publicación de este libro y también de la organización de algunos talleres acerca de este final del teletrabajo y de cómo volver de la mejor manera a la oficina, pues me he encontrado con muchísimos comentarios diciéndome que que las personas que me comentaban estaban muy contentas con su teletrabajo y que no iban a querer cambiarlo. Y no solo eso, sino que sus empresas estaban muy a favor del teletrabajo. Este episodio, que se está grabando en el mes de diciembre de 2023, pues no sé realmente cuándo lo vas a escuchar, pero en cuanto pase algo de tiempo es muy probable que esas mismas personas que de manera tan clara, convencida e incluso beligerante respondían que que en su empresa el teletrabajo era algo inamovible, pues es probable que eso ya haya cambiado incluso cuando lo estés escuchando. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que al mismo tiempo que departamentos de recursos humanos, no solamente las personas que estaban teletrabajando, y ahora hablaremos de esto de teletrabajar, no solamente las personas, sino incluso los departamentos de Facility Management y de recursos humanos, decían que estaban muy convencidos de las bondades del teletrabajo, lo cual contrasta mucho con lo que se decía no hace tanto, de que el teletrabajo no servía porque tenía muchísimos problemas y bueno, más allá de la frase consabida cada vez que hablabas de teletrabajo, de que esto de teletrabajar no vale para todo el mundo, y parecía que si no valía para todo el mundo, pues entonces ya no podía valer para nadie. Ahora, pues parece que la respuesta sea más o menos igual de beligerante en el sentido de a mí no me vayas a quitar mi teletrabajo. Claro, ¿qué es teletrabajar? Teletrabajar es trabajar a distancia. ¿Y en qué ha venido el problema? El problema ha venido por una implantación tímida del teletrabajo, es decir, por la llegada del trabajo híbrido. El trabajo híbrido tiene una parte del trabajo en la oficina y tiene otra parte del trabajo fuera de la oficina, teletrabajando. Como decíamos en el episodio acerca del futuro del workplace y todo esto,
que una cosa es lo que lees en los informes y otra cosa es lo que ves a tu alrededor, porque no todos los países son iguales, no todas las culturas empresariales ni siquiera sociales son iguales, y las mismas medidas que funcionan en unos países no funcionan para otros. De la misma manera que decíamos que hay países donde la vuelta a la oficina se ha quedado restringida más o menos a 1/3 de las personas, en otros supera el 80% y en otros está prácticamente al 100%. Pero claro, la vuelta a la oficina no ha supuesto una vuelta a la oficina a tiempo completo, sino que por diversos motivos, algunos de ellos relativos a la situación sanitaria, otros simplemente culturales, pues han hecho que esa vuelta a la oficina haya sido casi todo el tiempo, pero no todo el tiempo. Y claro, ese casi todo el tiempo es la parte de teletrabajo. Una parte de teletrabajo que es muy reducida. Tan reducida que no supone una manera de trabajar. Y aquí es donde ha venido el problema. Hay un gran contraste cuando se pregunta, se encuesta a las personas que están teletrabajando y dicen que los días de teletrabajo son más productivas que los días en la oficina, y lo que responden sus managers, sus responsables en la empresa, que se quejan arduamente de que, amargamente mejor dicho, de que los días que se teletrabaja el rendimiento baja muchísimo. Tanto es así que los consejos de dirección de las empresas, los CEOs, la dirección general, llámalo como quieras, pues está decidiendo que el teletrabajo está llegando a sus últimos días de una manera paulatina pero sin pausa. Esto es un problema de modo de trabajar, es un problema social y abarca muchísimas cuestiones. Precisamente, las cuestiones más importantes no son las que se suelen decir en los congresos, no son las que se suelen leer en libros al uso, de ahí que fuera necesario escribir este libro del final del teletrabajo para poder explicaros cuáles son los motivos reales por los que el teletrabajo ni ha funcionado de manera masiva, ni se prevé que funcione de manera masiva. No se puede decir en los congresos, pero es algo que probablemente tú intuyes y que tu empresa también. Y no es una imposición empresarial como siempre se vende. No, es que la empresa no te deja teletrabajar. No, no es eso. Realmente es que la mayoría de las personas no quieren teletrabajar. Quieren estar en la oficina y les viene muy bien tener algún día a la semana, algún día a la quincena o algún día al mes en el cual no tener que pasar por el desplazamiento hacia la oficina. Aquí ha venido un problema y es el mayor argumento que se va a esgrimir para eliminar el teletrabajo en estos meses que vienen. Y es que al no tener una continuidad de teletrabajo, no se ha llegado a formar un modo de teletrabajar, un modo de producir a distancia, una organización de equipos a distancia, y lo que ha acabado pasando es que esos días de teletrabajo se han acabado interpretando, en muchísimos casos, como días libres, como días en los que la producción no tiene la exigencia que tiene el resto de los días. Esto es una realidad. Y esto es lo que ha llevado a la dirección de las empresas a decir que el teletrabajo pues ya tiene los días contados. En algunos lugares, evidentemente en Estados Unidos no tiene los días contados, en Canadá no tiene los días contados, en Australia no tiene los días contados. Eso es evidente. Pero por ejemplo aquí en España sí, y también es evidente. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es la de siempre, que mientras que el Departamento de Recursos Humanos está diciendo que en la empresa el trabajo híbrido ha sido lo mejor que se ha inventado y que les está funcionando de manera fantástica y que se va a mantener siempre, pues los peldaños jerárquicos superiores están diciendo justo lo contrario. La persona que está trabajando en la empresa tiene más contacto con estos departamentos que están más cercanos que con la dirección general. Y al final estos departamentos de recursos humanos o de facilities, o llámalo como quieras, en cada caso será uno o los dos, pues van a poner en práctica lo que la dirección general ordene, evidentemente. La decisión de si estás teletrabajando y si vas a seguir teletrabajando o no, no va a ser de la persona que actualmente te está diciendo que el teletrabajo se te va a mantener para siempre. No es así. Esa persona tiene que responder ante otras que tienen una capacidad jerárquica muchísimo mayor y que van a decir lo que tienen que hacer y lo que no.
Y en función de eso, pues se gestionará lo que vas a tener que hacer tú o la forma de trabajar que vas a tener tú. Esto es así. Puedes negarlo, puedes decir que tal vez es injusto, puedes decir que no te parece bien, puedes dar muchísimos argumentos a favor y en contra de una cosa o de otra. Pero esto es así. En la última gran encuesta se ha preguntado a muchas personas, a muchas empresas, muchas direcciones generales, y por muchísima diferencia, la muy amplia mayoría, ha expresado algo parecido a lo que te estoy comentando ahora. Por lo tanto, el teletrabajo pues, va a ir desapareciendo. Cuando hablamos de teletrabajo en este caso, vuelvo a repetir que es un teletrabajo que llamo ocasional. ¿Por qué? Porque cuando se teletrabaja realmente ya se establece un modo de trabajar a distancia y la productividad no baja. Las personas que teletrabajan todos los días, todas las semanas, todos los meses, tienen establecido un modo de trabajar porque tienen unos objetivos que cumplir, tienen una productividad que alcanzar y eso ya lo tienen establecido. Saben que si no hacen algo hoy, mañana no va a estar hecho. Y es su responsabilidad. Tienen que admitir esa responsabilidad, hacerse con ella y trabajar. Trabajar para el objetivo que tengan. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que cuando las personas de cada 14 días pasan 13 en la oficina y 1 en casa, el día que pasan en casa no tienen establecido un modo de trabajar. Por lo tanto, el día que pasan en casa es algo así parecido a un día libre. Es el día en el que aprovechan pues para hacer aquellas cuestiones que normalmente no pueden porque no están en casa. Es el día en el que aprovechan pues para hacer algo de compra que no habían podido hacer, para hacer alguna tarea doméstica que no hubieran podido hacer, tal vez algo pues de limpieza de la casa, tal vez algo de batch cooking, tal vez algo relativo al colegio. Bueno, 1000 cuestiones que todos tenemos domésticas en casa y que el hecho de no estar en casa pues nos dificulta mucho, ¿no? El tema de la conciliación ya lo hemos tratado en algunas ocasiones y es algo a día de hoy que tampoco existe, ¿no? Y también hemos mencionado que no existe y no es precisamente porque las empresas no estén poniendo nada de su parte, sino que tampoco el entorno pone nada de su parte y eso pues cualquiera que tenga algo que ver con algo escolar pues sabe la rigidez que cualquier entidad escolar tiene y sobre todo pues en algunos contextos, ¿no? Pero no nos desviemos del tema. Simplemente lo que está ocurriendo es que esas personas que un día cada 2 semanas se quedan en su casa aprovechan ese día para hacer todas aquellas cosas que les resulta más incómodo realizar en otros momentos o que no han podido hacer antes. Y además, ya lo han metido en su calendario. Es decir, que cuando han tenido una tutoría en el colegio, como no pueden ir ninguno de los otros 14 días o ninguno de los otros 12 días o ninguno de los otros 10 días porque están en la oficina, ya quedan para la tutoría el día que van a teletrabajar. Ya se organizan para ir a la compra ese día que van a teletrabajar. Y ya se organizan para tal vez hacer ese batch cooking ese día que van a teletrabajar. Claro, esto evidentemente supone una bajada de rendimiento importante. Y bueno, es una bajada de rendimiento de un día cada 12 días, un día cada 15 días, un día cada 7 días. Bueno, es un porcentaje relativamente reducido dentro de lo que es la actividad laboral, porque el resto de los días está en la oficina. Claro, llega un momento en el que la empresa ya pues asume que los días que no vas a estar en la oficina tu rendimiento va a ser más bajo, que ya no puede esperar que tengas un desempeño similar cuando no estás en la oficina a cuando estás en la oficina. Al final, ¿esto en qué deriva? Pues deriva en que la empresa en cuanto pueda pues va a eliminar esa parte de teletrabajo y dirá, oye, pues prefiero que estés en la oficina todo el tiempo y que estés teniendo un rendimiento alto todo el tiempo. Esto es así. No sé si recordaréis, pero allá por el 2020, cuando se decretó la obligatoriedad del teletrabajo, las imágenes en televisión mostraron grandes atascos de la población yéndose hacia zonas costeras porque iban a teletrabajar. Y esto pues no venía nada más que a ser el reflejo de la confusión entre teletrabajo y vacaciones y días libres.
Hubo mucha gente que dijo, bueno, como voy a teletrabajar, pues nada, me voy a la playa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se colapsaron las entradas a las playas. Claro, las empresas vieron eso y dijeron, oye, que estás teletrabajando, que no es que estés de vacaciones, que el teletrabajo no son vacaciones. Pero en según qué culturas, ante la falta de una organización en condiciones de teletrabajo, pues es bastante habitual que esto se confunda. Evidentemente, no tiene que ser así, pero todo el mundo vio aquellas imágenes y luego todo el mundo ha visto lo que ocurre con los equipos cuando alguien está trabajando en remoto y otra parte del equipo no. Y todas las quejas que hay de que la parte del trabajo de la persona que está teletrabajando siempre se retrase, digo siempre, estamos hablando de la mayoría de los casos, se retrase, que no se pueda llevar una coordinación como si estuviera en la oficina. Cuando están todos en la oficina, la cosa funciona relativamente coordinada. Cuando alguien no está en la oficina, empiezan los problemas. Cuando es algo ocasional. Ocasional, pero repetido cada 15 días, cada semana, bueno, una vez al mes, depende. Ese día ya se sabe que va a haber algo de problema. Problema que no hay cuando están todos en la oficina. Claro, entramos en otra historia, ¿no? Y es el tema de la flexibilidad. El tema del teletrabajo y el tema del trabajo flexible son temas diferentes. ¿Por qué lo remarco? Porque muchas veces, cuando nos hemos dirigido a las personas para el taller del final del teletrabajo, pues nos hemos encontrado una respuesta que muchas veces es correlativa. Y es no, nosotros estamos a favor del teletrabajo y el trabajo flexible. Y claro, cualquiera que conozca las empresas que estaban diciendo esto sabe que trabajo flexible, absolutamente nada. Teletrabajo, algún día a la semana. Trabajo flexible, nunca. La flexibilidad en el trabajo ya la hemos tratado aquí en otro episodio, ya hemos explicado cómo se hace, hemos explicado aquello de la flexibilidad del cuándo y la flexibilidad del dónde. Y cómo es algo que es muy difícil encontrar y mucho menos lo vas a encontrar de manera masiva. Es decir, se puede encontrar en sitios puntuales, pero decir que es la tónica general sería absurdo, sería mentir directamente o desconocer el mercado laboral de una manera drástica y casi vergonzosa, ¿no? Porque no ocurre. De hecho, bueno, es muy habitual que empresas que prediquen el teletrabajo internamente, bueno, mira a ver si están teletrabajando, y empresas que predican el trabajo flexible, mira internamente qué flexibilidad tienen. Si las personas que trabajan allí pueden elegir el dónde y pueden elegir el cuándo trabajan. Simplemente es cuestión de echar un vistazo, ¿no? Entonces, hay todavía esa confusión de pensar que si alguien está en casa tiene un trabajo flexible. Y no, si alguien está en casa pero forma parte de un equipo y tiene que tener una serie de entregas parciales a lo largo incluso del día, es como si estuviera en la oficina. Lo único que cambia es que no se ha pegado ese viaje que se tiene que dar todos los días en el suburbano, en los autobuses o con su propio coche o en bicicleta o lo que sea para llegar al puesto de trabajo y gastar pues las horas que sea entre ir y volver. Esa es la diferencia. Pero el trabajo tiene que salir por lo menos exactamente igual. Y ahí es donde patina el razonamiento. Claro, esto es como todo. Ha habido personas, equipos, departamentos de empresas que, bueno, viendo cuál es la realidad, han dicho, bueno, vamos a estudiar cuál es la manera de hacer esto lo mejor posible. Y hay otras empresas, otros equipos que dicen, no, esto no va a ocurrir nunca, esto es mentira. Aquí vamos a teletrabajar siempre y tenemos una flexibilidad enorme. Bueno, es una decisión de cada cual el mirar para otro lado o entender la realidad e intentar gestionarla lo mejor posible. Vuelvo a repetir, cuando se habla de mala gestión, muchas veces lo que hay es ausencia de gestión. Y cuando hay ausencia de gestión es muchas veces porque se desconoce que había necesidad de gestión o simplemente porque se ha querido ignorar voluntariamente esa necesidad de gestión. Cuando se piensa que las cosas pues se van a gestionar solas, y si luego no se gestionan solas es cuando viene la sorpresa.
El problema es que para cuando llega ese momento ya es tarde. El problema es que cuando llega ese momento ya lo que hay son lamentos, ya lo que hay son quejas, ya lo que hay es arrepentimientos o simplemente pues balones fuera. Es decir, ¿quién me lo iba a decir a mí si esto parecía que no? Bueno, yo creo que cuando hayan pasado unos meses desde este momento de la grabación del podcast, probablemente ya haya varias de las entidades que actualmente, pues eso, hablan con tanta beligerancia de la defensa de su día de teletrabajo, que ya lo hayan quitado o que estén a punto de quitarlo, o incluso departamentos enteros que vayan a desaparecer, o también puede ser que haya oficinas que tengan que cambiar mucho. ¿Por qué? Claro, con todo esto del teletrabajo, pues muchas empresas pensaron que era un abaratamiento de costes inmediato y que, oye, pues menos metros cuadrados de oficina porque la gente va a teletrabajar desde su casa, así que ellos asuman ese coste. Cuando legalmente se vio que eso no podía ser así, sino que las empresas siguen teniendo una responsabilidad de cara a sus empleados, siguen teniendo, por ejemplo, una responsabilidad acerca de accidentes que les puedan ocurrir, sigue habiendo la misma necesidad de ergonomía y están obligados a proveer de cierto equipamiento, tanto ergonómico como a lo mejor tecnológico, pues resulta que ese abaratamiento tampoco se ha producido tanto. Y cuando se ha querido reducir los metros cuadrados se ha visto que no era tan fácil, porque no se puede pasar habitualmente de una oficina de 1000 metros cuadrados a una de 700 en el mismo sitio así alegremente, sino que se requiere mucho más. Hay toda una normativa que cumplir y una modularidad en los alquileres de oficinas que no es tan sencillo de adaptar tan a la carta como parecía o como tantas personas se pensaban, ¿no? Y todo proviene de lo mismo, proviene de ignorar cuando se habla y se explican las cosas, el decir, yo eso a mí no, yo eso... Bueno, luego a posteriori es cuando aparece el problema. Y ahí ya sí que muchas veces hay que decir, pues mira, lo siento, pero ahora ya no te puedo ayudar porque ahora ya has llegado a un punto en el que la solución ya es costosa. Ahora ya, bueno, ya una vez llegados a diversas situaciones, pues ya todo lo que se haga pues supone deshacer camino andado, tener que volver a incurrir en gastos, tener que volver a incurrir en modificaciones de organización, etcétera, etcétera. Y bueno, y también pues en algunas ocasiones en un cambio del tipo de trabajo que puede suponer pues varios percances para muchas personas, ¿no? Es la realidad. Y puedes decir lo mismo, no, yo no quiero escuchar esto. Bueno, entiendo perfectamente que las personas que no tienen ningún nivel de decisión, ninguna capacidad de decisión, que digan, oye, pues yo teletrabajo el día que me digan y si el día de mañana me dicen que ya no teletrabajo, pues ya no teletrabajo, ya está. Pues efectivamente puedes decir, oye, pues ¿para qué te vas a preocupar, no? Pues harás lo que te digan. Si mañana te llaman para que teletrabajes, pues mañana teletrabajas, y si mañana te llaman para que no teletrabajes, pues no teletrabajas, y bueno, pues es una preocupación menos que tendrás, ¿no? Aunque personalmente creo que aunque estuvieras en esa disposición, pues el saber cómo funcionan las cosas y el entenderlas, pues es bastante práctico para muchas cuestiones, ¿no? Ahora bien, que ya departamentos que están directamente involucrados en ello también decidan enterrar la cabeza, como decían que hacen los avestruces, ¿no? Para no ver la realidad o mirar para otro lado, cuando es algo que deberían estar ya empezando a gestionar para que se gestione bien, pues claro, lo que va a llevar es a que cuando llegue el momento ya no haya tiempo, ya no haya recursos, ya no se pueda. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Cómo que quién te lo iba a decir? ¿Cómo que quién te lo iba a decir? Y claro, como he tenido que aclarar tantas veces, no estoy aquí defendiendo que se acabe el teletrabajo. El libro del final del teletrabajo no es una recomendación de que se acabe el teletrabajo. Los talleres del final del teletrabajo, bye bye teletrabajo, como los hemos llamado en alguna ocasión, no son ningún consejo de que quites el teletrabajo. No, la decisión de quitar el teletrabajo ya está tomada y no ha sido tomada ni por mí ni probablemente por la gran mayoría de las personas que trabajan en tu empresa, sino simplemente por la alta dirección. Y esos departamentos que están por debajo de la alta dirección, con esa decisión ya tomada, serán los encargados de gestionar esa transición. Y gestionar esa transición puede ser algo muy traumático para la empresa y también para ti como persona que trabaja allí o para tus compañeros,
O puede ser algo que se haga de la mejor manera posible, de tal manera que a ti te resulte beneficioso y a la empresa también, y que todo funcione. Pero normalmente nos encontramos con que lo que hay no es una mala gestión, sino ausencia de gestión. ¿Era necesario grabar este episodio? Sí. ¿Debería ser necesario grabar este episodio? No. Pero lo es porque te encuentras constantemente con lo mismo, con que se niega que esto vaya a ocurrir, cuando ya realmente la decisión por las personas que tienen ese nivel de decisión y esa capacidad de decisión, pues ya ha sido tomada. Espero que, que este episodio, que los talleres, no sé si habrás echado un vistazo al libro del final del teletrabajo, pues que sirvan para que al menos tengas la conciencia de que esto pues está ocurriendo y que vayas pensando cómo te va a afectar y cómo va a afectar a tus compañeros y, algo que a lo mejor hace unos años pues lo dabas por evidente, que era el tener que ir todos los días a la oficina y sentarte en una silla de oficina, trabajar en una mesa de oficina, pues a lo mejor ahora, después de este tiempo de trabajo híbrido, ya no tienes una mesa en la oficina. A lo mejor ya lo que hay son unos sofás, porque ya se pensaba que que con eso ya valía. O a lo mejor, pues ahora ya te has organizado tu vida en torno a otro tipo de horarios y tienes que volver a acondicionarlos de otra manera. O a lo mejor, pues pueden ocurrir muchísimas cosas y tu estado de ánimo puede depender mucho de cómo lo afrontes. Mira, una de las reseñas que tengo de uno de mis libros de teletrabajo, que era Teletrabajar desde el pueblo, en el cual hago un análisis acerca de la realidad de lo que supone teletrabajar desde una zona rural. Desde una zona rural aquí en el país donde yo vivo, en España. Y desmitificando un poco pues todo eso que ves a veces publicado por personas que evidentemente no teletrabajan y que a veces diría que incluso nunca han salido de la gran ciudad, porque se dan por hecho toda una serie de cuestiones que luego no son verdad. Se da por hecho una cuestión pues de cobertura de internet, de cobertura de teléfono, de estabilidad energética, etcétera, que no existe, que no es la realidad y que no hay que viajar cientos de kilómetros desde una gran ciudad para poder comprobarlo, simplemente salir un poquito. Bueno, pues una de las críticas que he tenido es que después de leer el libro, pues no se anima a vender tu casa y a irte a teletrabajar desde una zona rural. Y claro, cuando leo esas reseñas que se me hacen como crítica, como una crítica, digamos, destructiva, ¿no? Es que el libro no me ha convencido para que lo haga, realmente me alegro, porque aquí no se trata de vender humo, no se trata de decirle a nadie que haga ninguna tontería. Simplemente se enseña a analizar. Y si después del análisis el resultado es favorable, pues entonces, oye, allá queda en tu decisión. Pero si el resultado es desfavorable, no es que yo diga o deje de decir. Al final la decisión va a ser tuya. Tú eres quien decide si va a vender su casa y se va a ir a teletrabajar desde un pueblo creyendo lo que se lee en tantos medios que, pues que no es así con respecto al teletrabajo en zonas rurales. O bien puedes aprender, pues mira, en mi caso yo he teletrabajado desde una zona rural durante varios años y he visto las dificultades que tiene y he sabido solventar algunas de las dificultades, he podido solventarlas y hay otras que no se pueden solventar. Y depende del nivel de problema que haya, pues se podrá o no se podrá y te será pues más o menos útil o incluso factible. Pero no se trata de convencer, se trata de enseñar a analizar. Con esto pasa lo mismo. Cuando te digo, la dirección general de tu empresa ha decidido, o por lo menos así se lo ha dicho a la gran encuesta que se ha hecho, que en menos de 3 años el teletrabajo va a desaparecer en tu empresa. Yo no te estoy quitando tu día de teletrabajo. Yo no te estoy diciendo que es que yo crea que no debas teletrabajar. No, te estoy informando de que en la encuesta, cuando se ha preguntado a la máxima autoridad de tu empresa, la persona que está más arriba en la jerarquía, ha dicho que en menos de 3 años el teletrabajo desaparecerá en la empresa en la que estás. Ahora bien, ¿vas a hacer algo al respecto? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Eso ya es decisión tuya. Pero que la decisión ya ha sido tomada. Y no ha sido tomada ni por mí ni por ti. Es algo que simplemente, pues,
Ya que lo sabes, pues puedes prepararlo o no. Pero queda en tu mano. Yo no te voy a convencer. Ni creo que se pueda. Simplemente, pues bueno, o haces algo o no haces nada y ya está, pero es una decisión personal. Por negarlo no va a dejar de ocurrir, simplemente. Y no es que estemos hablando de algo que pueda ser catastrófico. A lo mejor te viene bien. A lo mejor es lo que querías cuando te dijeron que teletrabajaras. También pusiste muchas reticencias. Cuando acabó el periodo en el 2020 donde hubo que estar en casa teletrabajando, pues las personas cuando volvían a la oficina publicaban fotografías en redes sociales de la oficina, pues como si hubieran llegado a una playa o como si hubieran llegado a un lugar de vacaciones, diciendo cuánto echaban de menos el ir a esos lugares. O sea que realmente, bueno, cada momento pues tiene sus puntos de rechazo y sus puntos a favor. Claro, tenemos muchos comentarios a este respecto y espero seguir teniéndolos y espero que después de haber escuchado este episodio del podcast, pues oye, te animes a hablar conmigo y a darme tu punto de vista y tus motivos. Como siempre, es lo más interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio.